ondas del cercado, donde el mundo nunca duerme. Ríe, canta, viaja sin prisa. Tu espíritu levanta y enciende. Ondas del Cercado, 94.5 FM, haciendo radio contigo. Esto es una muestra de que en Venezuela se ejerce la libertad de expresión. El siguiente es un programa cultural y educativo que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin que se requiera la orientación de madres, padres, representantes o responsables. Queremos invitarte a la hora del almuerzo a que tu mesa se convierta en un altar para que junto a tu familia puedan agradecerle al Dios de la provisión y al mismo tiempo rescatar los valores de la unidad familiar. Almorzando en familia, de lunes a viernes por Cercadeña Estéreo, haciendo radio contigo. Buenas tardes. Aquí en Ondas del Cercado les enviamos un saludo muy especial de parte de la iglesia Mi Renuevo. Almorzando en familia. En esta hora cumplimos una semana ya de haber hablado de la sabiduría divina. El tema de este día, el reino de Dios y su justicia. En controles, Rider Molina y quien les habla su servidora Karina Alvarado. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial por este día. Nunca debemos dejar de orar porque Dios merece todo el honor, la gloria y la alabanza. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Veamos lo que dice la carta a los Colosenses del apóstol Pablo desde el versículo 12 al versículo 14. Muy importante. Dice, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Por otra parte, vemos la carta a los Efesios, capítulo 2, de versículo 6 al versículo 8, lo siguiente. Y dice, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Fíjense que en la palabra de Dios, en la primera lectura que hicimos, en la carta a los Colosenses, dice que Dios nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Eso lo dice en Colosenses capítulo 1 en el versículo 13. Vemos que el reino de Dios es muy importante para nosotros como hijos de Dios. De hecho, nos dice en Efesios, que fue la segunda lectura, que en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Fíjense que es maravilloso esto, que dice la Escritura, que Dios resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo y fue sentado juntamente con Él a su derecha en las regiones celestiales. Otra versión dice, en los lugares celestiales. Y esto es en unión con Cristo Jesús, que Dios nos ha sentado en las regiones celestiales juntamente con Él. Sabemos que esto es en el Espíritu. Pero ¿acaso no se nos dice, vivan en el Espíritu y no sigan la naturaleza pecaminosa?
Pues para vivir en el Espíritu tenemos que estar sentados juntamente con Cristo Jesús en las regiones celestiales, lo cual es en el Espíritu. Recuerden que el Señor Jesucristo resucitó y Él tuvo un cuerpo y fue llevado a los cielos. Pero nosotros en el Espíritu estamos unidos con Él. Dice la palabra de Dios que seamos uno con Cristo, así como Él es uno con el Padre Celestial. Nuestro Señor Jesucristo nos habló de muchas parábolas sobre el reino de Dios. Pero veamos una parte interesante aquí. Juan el Bautista, cuando comenzó a predicar, dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. Esto lo dice en Mateo capítulo 3. Pero vemos que Juan era profeta y se cumplió una palabra allí en Juan cuando en el libro de Isaías de antemano estaba dicho: voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. También vemos que cuando Jesús, nuestro Señor Jesucristo, comenzó a predicar, dijo también: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Y esto nos hace ver claramente que por una parte estamos sentados juntamente con Cristo en las regiones celestiales, en el reino de la luz, como lo explica la palabra, pero también esperamos el reino de los cielos en la venida de nuestro glorioso Salvador. En Mateo capítulo 6, del versículo 19 al versículo 20, nos dice lo siguiente: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Y más adelante dice en el versículo 21, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. En Proverbios capítulo 4, en el versículo 23 dice lo siguiente, tiene que ver mucho con lo que estábamos hablando, dice: por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. El reino de los cielos es el reino de Dios. Y el Señor Jesucristo nos dijo, lo decimos nuevamente: buscad primero el reino de los cielos y su justicia, y todas las demás cosas llegarán por añadidura. Y ciertamente también dijo el Señor: el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder, y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Así que para nuestro Dios, el reino de los cielos es un tesoro, y para nosotros también debe serlo. Y nuestro corazón para Dios es también como un tesoro. Por eso el interés de Dios de salvar las almas, salvar nuestro corazón, es lo que nos distingue de una persona a otra. Somos únicos. Y dice en Proverbios 4:23, versículo 23, dice: por sobre todas las cosas, cuida tu corazón. En otra versión dice: guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y fíjense que dentro de nosotros, cuando viene el Santo Espíritu de Dios, Jesús mismo se lo comentó a la samaritana en el pozo, cuando dijo: el que beba del agua que yo le daré, de él brotarán ríos como una fuente de agua de vida. De él brotará una fuente de agua de vida de su interior. Así que nuestro corazón, eso le dijo Jesús a la samaritana, nuestro corazón debemos de guardarlo, tal cual como también dicen Proverbios. Hace un momento leímos el libro del Evangelio de Mateo, donde habla de la parábola del reino de los cielos como un tesoro, que debemos de considerar el reino de Dios como un tesoro, porque ciertamente lo es. Y si tenemos nuestro corazón en Dios, que es el Rey, el Padre Celestial, el Todopoderoso, ¿verdad? Si tenemos nuestro corazón en Cristo, lo tenemos en Dios. Si tenemos nuestro corazón en Dios, ¿qué es lo que va a pasar? Si lo guardamos, si lo cuidamos, si lo protegemos, ¿qué es lo que va a pasar? Pues nos mantendremos firmes en nuestra fe, y eso es lo que Dios quiere, que seamos perfectos. Ahora, cada día vamos por el camino de la perfección, cada día vamos caminando en mejorar, porque esa es la idea, que cada día mejoremos más,
que cada día aprendamos más, no solamente sobre las cosas cotidianas de la vida, sino sobre el conocimiento de Dios principalmente. Por algo el Señor nos dijo: buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas las cosas llegarán por añadidura. En otra parte también dijo: no os afanéis por el mañana, no preocupéis tanto por el mañana. Dios nos da una buena lección cuando en la oración del Padre Nuestro nos dice: pidan el pan de cada día. Cuando nos dice, deben orar así: danos, Dios, nuestro pan de cada día. Así que le damos gracias a Dios por este día y por nuestro pan de cada día, y también por su santa palabra que está en esta tierra para instruirnos, para ayudarnos, para consolarnos, para brindarnos amor y una infinidad de cosas preciosas que Dios te enseña por medio de la Santa Escritura. ¿Y cuál será la diferencia de guardar el corazón como un tesoro? ¿Cuál será esa diferencia? Pues la diferencia es que así pases por circunstancias difíciles, así vengan tempestades y vengan tormentas, te mantendrás firme. Como la casa que fue hecha con piedra, los 3 cochinitos, ¿la recuerdan? Bueno, la que fue hecha de la roca, esa cuando vino la tempestad fuerte, no cayó. La idea es que nosotros nos mantengamos en la fe a pesar de cualquier circunstancia. Siempre creamos en el Dios vivo, porque Él nos ha dado promesas eternas y nos ha dado palabra cada día de nuestra vida. Usted se levanta cada día y tiene un respiro porque Dios se lo ha concedido. Y le debemos dar gracias a Dios por la vida y por todas las cosas que tengamos. Quizás no tengas todas las riquezas de la tierra, pero tienes al Dios vivo en tu corazón. Él lo guarda y tú también tienes la responsabilidad de guardar tu corazón. ¿Cómo? Manteniéndote en la fe y jamás dejar que ninguna circunstancia te mueva de ella. Y continuamos en esta hora con el tema el reino de Dios y su justicia, tomando en cuenta lo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo: buscad primero el reino de los cielos y su justicia, y todas las demás cosas llegarán por añadidura. Estábamos hablando hace un momento de guardar el corazón. ¿Y cómo no guardarlo si ahí entra la palabra de Dios? Recuerden la parábola del sembrador. La buena semilla, la palabra del reino, llega a nuestro corazón y debemos de cuidarla como un tesoro también. Así que nuestro corazón es un tesoro para Dios. Debemos de guardarlo. El reino de los cielos debe ser nuestro tesoro. Debemos de tener nuestro corazón en el reino, en el Padre Celestial, no movernos de allí. Y también la palabra de Dios es un tesoro también. Es un tesoro porque debemos de apreciarla más que cualquier riqueza de esta tierra, ya que en ella encontrarás la palabra viva de Dios, como dice en el libro de Hebreos. Su palabra es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos. Incluso discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En fin, esto dice en el libro de Hebreos. Es interesante leer este libro. Lo importante de todo esto es que nuestro corazón lo guardamos, pero nuestro reino, es decir, el reino de los cielos, debemos de considerarlo como un tesoro y tener nuestro corazón en Dios Todopoderoso. Si lo tenemos en el Padre Celestial, tu corazón está en el reino de los cielos. Y por eso la Santa Palabra nos dice: estamos sentados juntamente con Cristo Jesús en las regiones celestiales. Somos uno con Cristo, así como Cristo es uno con el Padre. Y ese es el deseo de Dios. ¿Cómo ser uno con Dios? Pues siendo uno con Cristo. Y esto solo es por medio de la fe. Hay 2 mandamientos más importantes que todos. Siempre lo nombramos aquí en Almorzando en Familia, porque el Señor dijo que ahí se resumen la ley y los profetas. Y es: amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo gran mandamiento: amarás al prójimo como a ti mismo. Así que con esto podemos entender que viviendo cada día con amor y que cada una de nuestras acciones sean con amor, vamos a estar obedeciendo a Dios.
Y es que el amor nos lleva a hacer muchas cosas lindas, no solamente por las personas, sino también en nuestro trabajo, en nuestra vida cotidiana y hasta en ayudar a algún animalito por allí, ¿por qué no? Pues la vida tiene muchos matices y colores y necesitamos del amor. Así que amen y que cada cosa que hagan, la hagan con amor y verán que allí Dios los ha de bendecir y guardar cada día de sus vidas. El tema del día de hoy, el reino de Dios y su justicia. Ahora, pensando en la justicia, ¿por qué será que Dios colocó y su justicia? Hay una parte de la palabra que dice lo siguiente: en el Evangelio, la fe se revela para justicia. Y es decir, Dios nos llama a ser justos. La palabra nos insta siempre a que practiquemos la justicia, que ejerzamos lo que es la piedad. Y fíjense lo importante de esto, y es que cada acción con justicia es conforme a la ley divina y también conforme a las leyes terrenales, porque usted sabe que las leyes terrenales también son inspiradas por Dios. Quizás completamente perfectas no sean, pero hay una inspiración de Dios en cuanto a la justicia para que se conserven tanto los deberes y los derechos del ciudadano. Así que la justicia divina es conforme a la ley de Dios, es decir, su santa verdad, su palabra que estableció como ley divina, y el garante de que existe esta ley divina en la tierra es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad y Él enseña la santa palabra de Dios y nos enseña lo que es la ley de la gracia. ¿Usted la ha escuchado? Está en el Nuevo Testamento. Ahí habla de la ley de la gracia. Es la ley de la verdad, pues Dios perfeccionó lo que era su ley, lo que le había mostrado incluso Moisés en su tiempo, que era la ley, la antigua ley, el antiguo pacto, y la perfeccionó por medio de Jesucristo. El apóstol Pablo habla sobre esta revelación. Ahora, también tenemos en cuenta todas las palabras que Jesucristo, nuestro Señor, nos habla a través del Nuevo Testamento. Sus enseñanzas han impactado toda la humanidad desde siempre. Así que siempre es bueno escuchar lo que Él dijo directamente. Toda palabra es inspirada por Dios, pero qué bello es las palabras que Él mismo nos dijo. Y volviendo al tema del día de hoy, el reino de los cielos, el reino de Dios y su justicia. Jesucristo nos dijo, lo volvemos a repetir, buscad primero el reino de los cielos y todas las demás cosas llegarán por añadidura. Fíjese usted, por añadidura las demás cosas. Generalmente nosotros como seres humanos buscamos siempre primero las demás cosas y después buscamos a Dios de vez en cuando el domingo, en un tiempo libre por allí. De último lugar es que se busca a Dios y no debe ser así. Más bien Dios nos dice que primero lo busquemos a Él, como busquemos el reino de los cielos y su justicia. Fíjense lo importante de darle el primer lugar a Dios. Así que es tiempo de que podamos reflexionar un poquito sobre ello y dedicarle un tiempo precioso, un tiempo que has apartado quizás para hacer algo muy importante. No es que no dejes de hacer esa cosa, eso que ibas a hacer, pero apartar un tiempo así de precioso para Dios, dedicarle un tiempo a Dios, estudiar la palabra y verás cuán bendición y cuán grande será el aprendizaje que obtendrás a partir de ella. Cuál entendimiento tan maravilloso Dios te dará y la guianza para cualquier cosa que vayas a emprender, que vayas a hacer, ya sea algún asunto familiar o cualquier cosa que estés desempeñando. Dios te ha de bendecir por medio de su palabra y de ese tiempo precioso que tomaste en cuenta, dedicárselo a Dios. Y veamos qué dice en Mateo capítulo 13 del versículo 31 al versículo 34. Dice lo siguiente: les contó otra parábola, el Señor Jesucristo, a la multitud. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol. De modo que vienen las aves y anidan
en sus ramas. Les contó otra parábola más y dijo: el reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Jesús le dijo a la multitud todas estas cosas en parábolas. Sin emplear parábolas no les decía nada. Así se cumplió lo dicho por el profeta: hablaré por medio de parábolas, revelaré cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo. Y fíjense que aquí, ya viendo que leímos hasta el versículo 34 de Mateo capítulo 13, es importante ver que el reino de Dios ha sido predicado desde el principio de los tiempos. No solo fue anunciado por Juan el Bautista, sino que también el Señor Jesucristo lo mencionó en muchas oportunidades. Así que hoy hablamos del reino de Dios y su justicia, porque Él dijo que eso es lo que primero debemos de buscar. Le damos gracias a Dios por esta hora. Sin embargo, podemos reflexionar y orar lo siguiente: Padre Celestial, a ti te pedimos en esta hora que reveles tu maravilloso reino a nuestra vida, que tu revelación sobre tu reino y sobre tu justicia esté en nuestra vida, porque deseamos buscarle de primer lugar. Señor, sabemos que todas las demás cosas tú nos las darás por añadidura, pero debemos entender esta palabra que nos has indicado, que debemos de buscarla primeramente, que debemos de buscar el reino primeramente. A ti te damos la gloria, la honra y alabanza. Oh Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Oh Dios Todopoderoso. Amén. Y continuamos en esta hora en Almorzando en Familia, hablando sobre el reino de Dios y su justicia, que lo debemos de buscar primeramente tal cual como nos lo aconsejó nuestro Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento podemos ver esto. Dios está con la humanidad cada día, siempre está de continuo, buscando que el hombre le preste atención, que el ser humano le preste atención, y siempre está derramando su amor. La humanidad se sostiene por su gracia y por su misericordia. La palabra, que es la verdad de Dios, representada por su Santo Espíritu aquí en la tierra, nos llama a caminar hacia la santidad. ¿Y cómo encontrar esta santidad si no es por medio de su Espíritu y de estudiar las Sagradas Escrituras? Pues es más que decir somos santos, pues el pueblo de Dios llamado es santo. Sin embargo, la perfección es algo que siempre se irá buscando constantemente todos los días de nuestra vida. Entender por medio de la revelación divina lo que es el reino de Dios es fundamental, porque ciertamente el Señor Jesucristo dijo: el reino de los cielos está entre vosotros. Habla de que está dentro de nosotros, y es que si recibimos a Dios en nuestro corazón, está entre nosotros. Pero también hay una manifestación gloriosa de Dios, y eso se refiere a la gloria de Dios sobre la tierra y sobre el pueblo de Dios. Es la manifestación también del reino de los cielos. ¿Cómo creen vosotros que el Señor Jesucristo multiplicaba los panes, multiplicaba los peces, y en Él se efectuaban todos esos milagros? Pues era Dios por medio de su Santo Espíritu obrando en Él. Y era a través de su reino. Fíjense que en un momento, con 3 panes y 2 peces, pues lo multiplicó por miles. ¿Cómo es esto posible? Pues tuvo que haber una gloria de Dios allí presente para que esto sucediese, para que esto pasara. Y esa es la manifestación del reino aquí en la tierra. Las sanidades divinas es una manifestación de la gloria de Dios aquí en la tierra por su reino. El reino de los cielos está entre vosotros, dijo el Señor Jesucristo, y es que está en nuestro corazón el Rey, y se manifiesta su gloria también en nuestra vida. Créalo, porque es así. Dios nunca te ha de olvidar, Él siempre estará cuidando de ti. Recuerda que cuando has creído en Él, estás inscrito en el libro de la vida. Dios te perdona y necesita que empieces de nuevo. Dios te consuela y te reconforta. Dios te ama
y te muestra su santo amor cada día. Así que debemos de tener nuestra fe puesta en Dios. Veamos lo que le dijo Jesucristo, nuestro Señor, a Pedro. En Mateo capítulo 16, del versículo 13 al versículo 17, dice lo siguiente. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. Y él les dijo, ¿y ustedes qué dicen que yo soy? ¿Que soy yo? Tú eres el Cristo, dijo Pedro, el Hijo del Dios viviente. Dichoso tú, le dijo nuestro Señor, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás. A Pedro le dijo, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Esto fue Mateo capítulo 16. Y fíjense lo importante que es la revelación de parte del Padre Celestial a tu vida. Asimismo también ha de revelarte lo que es el reino de Dios. Pídele eso en oración porque es maravilloso. Encontrarás allí sanidad, dirección y entenderás lo importante que es la gloria de Dios sobre tu vida por medio de su Santo Espíritu. Un día cuando murió Lázaro y estaba a punto el Señor de resucitar a Lázaro, ¿conocen esa historia? Pues Jesús le dijo a Marta, Marta, ¿no te digo que si crees verás la gloria de Dios? Yo soy la resurrección y la vida. Y fíjense que después Jesús resucitó a Lázaro. Así que Él es la resurrección y la vida. ¿A quién se le ha revelado nuestro mensaje? Dice Isaías 53 en el versículo 1. Así que fíjense que el poder del Señor, nuestro mensaje, ¿a quién se le ha revelado el poder del Señor? Dice. Así que es importante la revelación para entender lo que es el reino de Dios y sobre todo lo que es la justicia, porque estamos llamados a practicar la justicia. El reino de Dios es el camino del bien, el camino de la justicia. Es necesario y solo bajo la guianza del Espíritu Santo Dios podemos desempeñar lo que es esa justicia. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca encuentra, y el que llama se le abre. Así que cuando pidas algo a nuestro Señor, tal cual como lo dice la Escritura, pide con verdadera fe, porque tú sabes que existe y que has de recibir aquello que pides si de verdad crees en Él. Y recuerda siempre pedir conforme a su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Buena, perfecta y agradable. Pues si es algo del bien, Dios te lo ha de conceder. Si es algo que de verdad tú le pides a Dios de corazón y es correcto delante del Padre, Él te lo concede. No lo dudes por ningún momento. Si estás buscando sanidad, pide sanidad y la has de recibir. Búscala como un tesoro y la encontrarás. Dios nos llama a ser fiel, a permanecer firmes, a mantenernos en la presencia de Dios, a que creas en su palabra cada día, a que vivas conforme a su amor y que venzas al mal con el bien. No te llama a hacer el mal, te llama a hacer el bien. Y vencer el mal con el bien significa creerle a Dios y todo lo que Él te ha dicho por medio de su santa palabra. Es decir, no aceptarás ningún pensamiento negativo, no aceptarás un no en cuanto a ayudar, en cuanto a hacer el bien, sino más bien dirás, heme aquí, Señor, yo estoy para servirte. Así que como dice el Salmo 18, el Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador, es mi Dios, el peñasco en que me refugio, es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Invoco al Señor que es digno de alabanza y Él me libra de mis enemigos. En Mateo capítulo 21, en el versículo 43 dice lo siguiente, que el reino de Dios se le entregará al pueblo que produzca los frutos del reino. En pocas palabras lo dice, al que produzca los frutos del reino. ¿Y cuáles son los frutos del reino de Dios? Pues Dios dijo, buscad el reino de los cielos y su justicia. Sabemos que
buscamos el reino de Dios y su justicia, pero el fruto del reino es hacer la voluntad de Dios. ¿Podemos guiarnos por el fruto del Espíritu? Claro que sí, es una forma de ser. ¿El fruto del Espíritu qué es? Amor, gozo, paz, fe, paciencia, benignidad, mansedumbre o templanza y dominio propio. Ese es el fruto del Espíritu. Así que con este carácter podemos hacer la voluntad de Dios. Y si hacemos la voluntad de Dios, producimos los frutos del reino. Y venimos a ser como el Salmo 1, que es el árbol que está sembrado a las orillas del río y que a su tiempo da fruto y sus hojas no caen ni se marchitan. Así que Jesucristo nos habla aquí en Mateo capítulo 21 en el versículo 43 que debemos de producir los frutos del reino. Y producir este fruto es en justicia, es hacer el bien, practicar la justicia, que cada día tus acciones sean reflejadas conforme a la justicia divina y conforme al amor de Dios. Vivir por fe, así como han vivido todos los que han creído. El justo por la fe vivirá. ¿Quién? El justo. Porque en Dios no hay injusticia. El fruto del Espíritu lo puedes encontrar en Gálatas capítulo 5 del versículo 22 al versículo 23. Y vemos que en el versículo 24 dice: los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Y dice más adelante: si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Hoy hemos hablado sobre el reino de Dios y su justicia. Recordemos lo que dice en la carta a los Colosenses, capítulo 1, del versículo 15 al versículo 20. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, habla del Señor Jesucristo, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Con esta palabra nos despedimos y recuerda, el tema del día de hoy fue el reino de Dios y su justicia. Busquemos al reino porque cada día lo necesitamos. Entender qué es el reino de Dios marcará una diferencia en tu vida como cristiano. Le damos la gloria a Dios por este tema. El día de hoy hablamos del reino de Dios y su justicia. La próxima semana estaremos hablando sobre la vida. El tema será la vida. No dejamos de invitarte a que puedas asistir a los servicios de la iglesia Mi Renuevo los domingos a las 10 de la mañana y los martes a las 6 de la tarde. Está ubicada en Barquisimeto, diagonal a la estación de servicios Prados de Sol de Lomas Verde. Y bueno, ahí te esperan los hermanos. Participa con nosotros en la iglesia Mi Renuevo. Y decimos como siempre: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Queremos invitarte a la hora del almuerzo a que tu mesa se convierta en un altar para que junto a tu familia puedan agradecerle al Dios de la provisión y al mismo tiempo rescatar los valores de la unidad familiar. Almorzando en familia, de lunes a viernes por Cercadeña Estéreo, haciendo radio contigo. Ondas del Cercado 94.5 FM en Barquisimeto. Yo amo a mi país.
Venezuela, esta es mi tierra.